entre el tenis y el vino hay tantas similitudes. Tuve que tomar clases de salsa porque la gente pensaba que yo bailaba increíble. Un chileno bailando salsa, señores. Pero esta historia, pensé que no pasaban de la cueca. Cada vez va subiendo más y cada vez más gringo. Pero ya está preparado. Porque el tipo era un super sommelier, Hablando de una botella rica, muy pronto en Costa Rica. Que son vinos Disney, dice. Son vinos creados, te dicen. Vinos de laboratorio, te dicen. El pisco no respondan, no vamos que se lo toma. Porque la gente que no sabe de vino, por ahí no se preocupa de dónde es el vino, dice un Cabernet Sauvignon, tacatá, y ya está. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tomar No es Complicado, el programa donde van a aprender de vinos de manera diferente y entretenida. Hoy tenemos un programa muy especial porque por primera vez tenemos un invitado y además un invitado internacional. Cristóbal, ya lo van a conocer, Cristóbal Toral es un especialista o un líder internacional de vinos, como él se define, después lo vamos a conocer personalmente. Es un chileno que está radicado en Miami y un poco es el puente entre el vino en general y los mercados centroamericanos y del Caribe. Un apasionado completo del vino y que tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros. Entonces, encantado, Cristóbal, bienvenido. Gracias, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Y Eleazar, por supuesto, encantado de tenerte nuevamente. No Saludos. sé si encantado, pero bueno. Bueno, yo como peruano entre dos chilenos estamos negociando la entrega del Huáscar, pero vamos a ver cómo va eso, cómo va evolucionando. Yo creo que ya perdiste, ya como No me digas eso, todavía tenemos esperanza. Pero bueno, volviendo al tema, encantado de tenerte, de verdad, Cristóbal. La idea es sacarte el jugo hoy. Queremos aprender mucho de ti, obviamente conocerte, pero sacarte el jugo y aprender mucho de ti también. Así es que, y a lo mejor para empezar, cuéntanos un poco quién eres y cómo empezaste en este tema del vino. ¿Qué te atrajo del vino? Estuve como condenado a llegar al tema del vino porque soy de Curicó. Curicó, como tú conocerás, y mucha gente en Chile dice que el corazón vitivinícola, porque una parte importante de la producción de Chile viene de Curicó, pero fue al final un accidente, porque mi familia lo que hacían era tomar vino en Curicó, pero no se dedicaban. Yo creo que todos comenzaron por eso, ¿verdad? Total, por tomar el vino. Pero todo el tema comercial, porque mi familia tenía ferretería por 3 generaciones, y claro, el negocio viene por todo el tema de la agricultura. Entonces siempre estuvimos vinculados de una manera u otra al vino, pero no de forma directa. 3 generaciones ferreteras. Así es. Y tenía que venir el huevón que rompiera la cosa. Se acabó. ¿Y cómo terminaste de una ferretería en Curicó a vivir en Miami trabajando en vino? Sí, no, el tenis. El tenis también ha sido mi gran pasión. Lo va a ser por toda mi vida. Y me permitió también conocer a muy temprana edad muchísimos países, conocer culturas, también conocerme a mí mismo, porque el estar perdiendo toda la semana te enseña a valorar el carácter. Mentalmente es espectacular. No, es lo más difícil que hay. Entonces, después todo lo que viene no es difícil. Pregunta para ver el ánimo de cómo continúa esta entrevista. El Big Three, ¿cuál? Para mí, Nadal. Nadal en pasión, en gusto. Okay. Federer en elegancia. Okay. Y Djokovic es el GOAT, el mejor de la historia. Ahí está. ¿Y hoy en día? ¿Sinner o Alcaraz? Me encantan los dos. Y de verdad que cuando estaban jugando se me hizo muy difícil, ahora en la final de Roland Garros, ir por uno, porque me encantan los dos. Empate era. Era empate, que para mí es muy raro. Siempre tengo un favorito, pero en este caso los dos son buena gente, son trabajadores, son jóvenes. Tienen a un nuevo equipo de coach. Por un lado, Alcaraz tiene a Ferrero y después a Sinner tiene a Carhill, que es una eminencia. Es una máquina. Entonces, para los que no saben, sí. Cristóbal prácticamente estuvo a punto de ser profesional en el tenis, ¿verdad? Así me lo vendieron
casi juego con él, pero me arrepentí. Dije, no, este me va a partir en 40. Pero yo tengo que llamarlos al orden porque este programa se llama Tomar no es complicado. Pero el deporte es importante. Yo también fanático del vino, del tenis, del tenis y del vino, Cristóbal, pero te tengo que volver al Exactamente. Pero tema del vino. Hay muchos paralelos a propósito del tenis. Ya iba por eso. Entre el tenis y el vino hay tantas similitudes que no me tengo que alejar mucho del vino para entender que son hermanos. ¿Y como cuál es? A ver qué... Lo más sencillo que me ha tocado con la similitud es poder trabajar con viñas y al final convertirme en el coach de ellas para poder prepararlas para entrar en los mercados. Porque las viñas al final son los jugadores. Y tú como coach le tienes que decir, vamos por aquí, vamos por allá. Y las viñas muchas veces se dejan trabajar o se dejan el que le enseñes. Pero lo más importante es que las viñas crean en ti. Si creen en ti, les va bien. La mudanza a Estados Unidos fue netamente comercial. Estratégica. Para mí fue por el tenis. Yo me fui en el 2002 con una beca deportiva. Wow. Sí, me fui a Ohio en el 2002 y ahí estuve 4 o 5 años en Ohio, en la Universidad de Toledo. Termino y por primera en la historia, entonces siempre tuve mucha suerte, abrí una posición de graduate assistant, que es el asistente del equipo de las mujeres. Bueno, dije, está bien. me tocó, así que me quedé 2 años más haciendo mi MBA y me preparé bien como para poder dar el salto a la carrera profesional, que no tenía idea qué iba a hacer. Y me fui a Florida por el tenis, porque dije, bueno, tengo 1 año para poder dedicarme a una carrera profesional en Estados Unidos y me voy a Florida para poder sobrevivir, porque ahí voy a hacer clases de tenis y empezar a... Pero cuéntanos un poquitito de esa transición al vino. A ver, ahí justo es que no... Entonces me voy a Miami, pero no llego a Miami, pero de suerte, porque estaba cansado y me quedo en la carretera, la I-95, en un hotel, en un Western... en un Best Western. Nunca me voy a olvidar de este hotel, porque siempre que paso le digo a mi hijo, mira, ahí llegó papá cuando... Sigues pasando por ahí. Sigo, y de hecho yo digo que tengo que quedarme una noche con ellos para que sientan lo que yo sentí. Pero no contar lo que hiciste. No, si al final lo que hice en la noche llegué, abrí mi computadora primero en la mañana, porque tenía $800 en mi cuenta, y abrí el computador, hice un listado de clubes de tenis, y fui a buscar clubes de tenis para poder hacer clases de tenis y tener algo como para poder... después salir a tomar entrevistas. Y en ese intertanto dije, bueno, ¿qué hago? Y lo más normal era representar una viña de Chile, porque ir al mundo de la finanza, cualquier cosa, no le veía un valor el ser chileno versus un americano que hiciera lo mismo. Entonces era como lo más normal, y además mi intuición me decía que tenía que hacer algo relacionado a Chile, porque como jugué tenis y representé a Chile y lo pasé tan bien, yo sabía que por ahí lo iba a pasar bien. Oye, y después, no sé, Cristóbal, 20, 22, 23 años después, ¿cuál es tu relación con el vino hoy, digamos? Yo sé que el tenis no lo va a dejar nunca, ya nos quedó claro, pero ¿cuál es tu relación con el vino hoy? El vino para mí es esto, el conocer a personas, el desarrollar amistades, el obviamente saber que el trabajo que hago también impacta a familias en Chile que están detrás de las viñas. Exacto. y que si me va bien, porque puedo trabajar con las viñas y desarrollar productos, marcas, y son un éxito, en Chile hay muchas familias que se van a ver beneficiadas por eso. Y eso te da una fuerza en la mañana para despertarte y decir, oye, vamos adelante y hay que posicionar estas marcas a como es el lugar. Y cuando hay que cerrar los negocios, los cierro por eso, me da más fuerza. Ahora, ¿cómo das Vamos a ver, hay un proceso para llegar a ser lo que eres hoy, ¿verdad? Y eso es súper importante, ese camino. ¿Cuánto te costó entender el negocio, la forma, los modos? Estamos hablando que estás en Estados Unidos, es otro mercado, no es el mercado latinoamericano. Y estás en Miami, que es un clima caliente, hay mucho latino, ¿verdad? Quizás el latino, salvo el argentino, el chileno, consumen vino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entrar en ese mercado? ¿Cómo entender la parte comercial, tanto en Chile como en Estados Unidos? Mira, o sea, ¿cuánto te duró ese aprendizaje?
Eso es lo bonito. Igual que me pasó cuando llegué a la universidad, que hablaba muy poco inglés, a pesar de que viajé por muchos países, pero estaba jugando tenis. Estás en otra. Llego a la universidad, no sabía hablar inglés y en un mes tuve que aprender porque los exámenes eran en inglés, todo era en inglés. O sea, para mí fue un shock. O sea, iba a comer y tenía que ordenar la comida en Wendy's, donde fuera a comer. Y no sabía cómo decir aceituna o cómo decir tomate. Y en Ohio nadie hablaba una palabra de español. Es que es Ohio, no es Miami donde estás O sea, ahora, yo ¿verdad? era latino. Tuve que tomar clases de salsa porque la gente pensaba que yo bailaba increíble. Dije, Un chileno bailando salsa, Puta, señores. los chilenos Pero esta no bailan historia- Pensé que no pasaban de la esta cueca. historia verídica. Entonces, lo que había de latino era un club nocturno de mexicanos. Entonces iba y ahí ponían... Te enseñaban salsa. Dos clases de... dos canciones de salsa. Pero antes siempre había... Antes de que empezara la noche, tenían clases de salsa. Entonces ahí yo miraba mis clases de salsa. Entonces, eso. Pero bueno, y volviendo a lo del vino, lo mismo. Llegué a Miami, empecé a hacer clases de tenis y lo que he aprendido cuando tú tienes un deadline, o sea, llega un momento que yo tenía un año para encontrar un sponsor y poder mantenerme en Estados Unidos. Y entonces, esto es lo que voy a hacer. Entonces, en la mañana hacía clase de tenis y en la tarde salía con mi bolsito con 6 botellas a presentarlo a restaurantes, a licorerías, a supermercados latinos, pero lugares no muy bonitos. O sea, cero glamour y cero entrenamiento. O sea, aprendí a porrazo. Tuve mucha suerte porque la gente, yo creo que leí un poquito de pena. Decía, bueno, le voy a comprar vino a este gallo. Iba con el short, Pero- con las tenis de arcilla roja. Literal. Pero donde eso nadie te lo puede enseñar tal vez en Solo una la vida, clase. exacto. Es el que iba y salía y de verdad que yo tenía dudas todo el tiempo de lo que estaba haciendo. Pero cuando iba saliendo, salía de repente el manager o el dueño del restaurante y me decía, oye, vuelve. Aquí en la hoja veo que tiene un vino a $4. ¿Y esto? Sí. ¿Y tienes Cabernet? ¿Tienes Merlot? ¿Tienes Chardonnay? Sí. Mándame 5 cajas. Mándame 10 cajas. Y Así comenzó. entonces me di cuenta que la estrategia para empezar en Estados Unidos, en mi experiencia, fue el hacer una pirámide, empezar con vino de abajo y de a poco ir construyendo hacia arriba. ¿Hace Pero cuántos años hablamos de esto? esto es el 2009. 2009. ¿Y el shock cultural, digamos? ¿Cómo fue eso de un Estigma. latino ir a negociar con los gringos? Es que yo ya tenía el chip americano, ya Ahora- con esos 6-7 años en Ohio, que era 100% americano, llegar a Miami era al revés. Yo era como más americano que tal vez latino que llevaba De Ohio a Miami, 6 ¿no? meses en Miami. Sí, es cierto, es Sucursal de Cuba. Claro. Ahora, antes de comenzar a grabar, vos me decías, el vino ahora lo estamos americanizando, ¿verdad? Correcto. Porque va para el mercado comercial norteamericano, pero en ese tiempo vendías vino propiamente chileno. 100%. Entonces, exacto. Que todavía no estaba esa tendencia de americanizarlo o hacerlo como Nada. muy a estilo gringo. Entonces, ¿cómo lograbas hacer ese enganche? Porque el vino norteamericano tiene su peculiaridad y todos sabemos cuál es. Entonces, ¿cómo lograbas por un asunto de precios? No, ahí está la clave y son muy buenas preguntas. La clave es que al haber tanto latino, el latino tiene en su ADN que el vino chileno es muy bueno. Entonces, era mucho más fácil la entrada. Esa es la porque percepción allá. El colombiano, Eso el en todos peruano. lados. Perdón, Cristóbal. Eso en todos lados. Chileno es bueno, weón. Entonces, para mí no se me hacía difícil la presentación porque el latino de inmediato entendía que el vino chileno es bueno. El problema fue cuando fuimos creciendo. Ya. Fuimos creciendo y después, y digo creciendo no en Miami, ya en Fort Lauderdale llegaste a Estados Unidos. O sea, yo cuando voy a Fort Lauderdale entré a Estados Unidos. Miami es Latinoamérica. Sí, exacto. O sea, ahí los americanos dicen, oye, lleva tu pasaporte al americano, porque es otro país. Entonces llegué a Fort Lauderdale y el vino chileno, tú vas a un supermercado y ya viste 2 botellas de 100. Sí. Y ese es el porcentaje. Chile entre un 2 a un 4% del total del mercado. ¿ya? Cada vez va subiendo más y cada vez más gringo. 100%. Y después tú llegas a algún estado que veis una botella. Cristóbal, pero en algún momento diste el paso de Chile Sí. a tú a ser más internacional y de repente empezar a representar marcas de todo el mundo. ¿Cómo Sí. fue eso? Es una historia larga, pero como todo en mi carrera ha sido a porrazo, A la calle, la claro, calle, la calle.
creo que dejé todo lo que tenía en Chile, en el sentido que en el proyecto original, ese que empecé vendiendo botellas, nos convertimos en la segunda viña o exportadora más grande en Estados Unidos, con Chitoro 1, número 2 en volumen. O sea, creo que más de eso... A eso iba. ¿Cuál fue la primera bodega que te dio la oportunidad de colocar sus productos? ¿O simplemente tú decidiste ir a un supermercado, comprar 6 bodegas y ofrecerlas? ¿Cómo fue? Sí. No, es una bodega de mi ciudad. Y, no se puede decir nombre, ¿eh? Después lo decimos. Ya te vi, no puedes decir el nombre. Me gusta, es como bien... es terrible. No, Jaime Bailey, peruano. Hay que pensar en el presente, hay que pensar en el presente. Pero es la historia, es lo que nos formó. No, entonces... y crecimos muchísimo, pero porque había mucho corazón, había un enólogo impresionante, un gran amigo que se llama Benoit. Y, ya sé cuál es. ¿viste? Ya me dijo el nombre, ya sé cuál es. Ya. Sí, y fue muy bueno el proyecto hasta el 2022. Y en el 2022 comienzo con Toral Wines. Ya lo propio. Correcto. Bueno, pero, todo tiene que ir ahí al... Que la clave fue que desde casi un inicio fui socio en la empresa americana. Entonces, creo que eso hizo que mi trabajo fuera distinto a tal vez un ejecutivo, porque siempre sentí mío el proyecto. Y entonces la importadora, fui socio en este proyecto y luego en 2021 empiezo con Toral Wines y ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido muy bueno el desarrollo de este nuevo proyecto, porque me ha abierto el horizonte a nuevos productos. Entonces ha sido de nuevo volver... Ya no te has quedado en vino nada más. Sí, claro. Ahora estamos con proyectos en licores, estamos... ¿Aguardiente también? Todavía no aguardiente, pero sí me han presentado aguardiente, pero todavía no. Que no te llega el tema del pisco, que no se ha cansado con el tema. Oye, Cristóbal, cuéntanos... No, ya lo aceptó. No. Nacho, lo mismo. Hombre, ya lo había aceptado. Se nos van a cansar los aguardiente, ya lo había aceptado. Ya. Oye, Cristóbal, cuéntanos un poquitito, en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a un consumidor que recién empieza? O sea, tú tuviste una experiencia de solo Chile, pasaste a ser una persona internacional en el mundo del vino. Ahora, sí. ¿Cómo haces para vender y decir, oye, tú tienes que probar esto o esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces que la gente descubra o prueba? Es que es lo que más me gusta, porque al jugar tenis no había tomado. O sea, venía de otro mundo, nada que ver con el vino. Y recuerdo que los primeros 4 meses tampoco caté. O sea, haría la botella, tac, y ¿te gusta, no te gusta? Como deportista tenés que cuidarte, pues. Total. Y hasta el día de hoy trato de... Controlarlo. Trato de pasarlo bien en el tenis, y eso significa que obviamente tengo que catar buen vino para pasarlo bien con moderación, digámoslo de esa manera. Pero el público joven hoy día está cambiando sus hábitos de todo, y un poco eso también el tema del deporte. O sea, yo creo que acá en Costa Rica está pasando lo mismo. La gente con las redes sociales quiere verse bien, saca muchas fotos, entonces se está consumiendo menos, pero sí se está consumiendo mejor. Eso es al menos lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, estoy viendo estas tendencias norteamericanas que las quieren traer acá, o que ya las están trayendo acá, como estos coffee party en las tardes. Las panaderías. Porque hablan de una vida saludable. Entonces, también leí un artículo hoy sobre la necesidad de que el público joven conozca del vino para poder seguir la tradición. Correcto. Entonces, hay una lucha muy fuerte con respecto a eso, porque justamente decíamos, tomar no es complicado, pero hay que aprender a tomar. Sí. Para poder mantener esa cultura vigente, uno tiene que aprender, porque siempre se asocia. Sí. Vos sos deportista, entiendes lo que es pasarse de copas, que te afecte la deshidratación y todo este asunto. Pero si uno aprende a hacerlo moderadamente, educadamente, total, disfrutarlo, pues es algo que puede perdurar. Absolutamente. Bueno, en mi caso, después de un día de mucho trabajo, no sé, tráfico, reuniones, llego la noche y
es muy común que vaya, agarre una botella rica, la abra y la comparta con mi señora y nos reímos un rato, conversamos y eso. Hablando de una botella rica, muy pronto en Costa Rica. Exacto. Ya está el anuncio. Bien. Oye, y un poco en sintonía con lo que hacemos nosotros, de tomar no es complicado. ¿Qué crees tú qué mitos hay que romper? Es decir, porque no es común, es súper poco común, lamentablemente para nosotros, que la gente se tome un vinito aquí, porque el vino siempre hay como una barrera. El consumo en Costa Rica es muy bajo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué mitos hay que derribar? ¿Qué errores cometen los consumidores en tu experiencia? Yo creo que... Ojo, perdón que te interrumpa, pero no solamente el consumidor. ¿Qué error comete el que lo vende y el que vende la idea de tomar vino? Esa idea de inalcanzable, de elegante, de eso, o sea... Mira, para mí es simple. Yo creo que ahora mismo estoy leyendo un libro de Sam Walton de Walmart y estos son genios. Yo creo que aprendí algo muy interesante, que para hacerlo más entretenido, más didáctico, un buen tip para la gente en la casa es que cuando vayan a elegir el vino también elijan la comida. Entonces lo hacen un poquito más entretenido la experiencia y con eso también ir innovando en distintas etiquetas, distintos orígenes, el ir aprendiendo lo que ustedes están diciendo. Creo que eso de educarse, de aprender del terruño, luego el ir a visitar las viñas, eso encuentro una experiencia espectacular. Y entonces después te convierte en un amante del vino al hacer eso, al estar visitando las bodegas, el conocer por ahí la historia, no solo de la etiqueta, pero también de por qué el dueño creó la viña. Eso al final es lo que hace la industria más entretenida. Y a mí, hoy día, cada vez más, eso es lo que me motiva. El conocer a los dueños de las bodegas, el conocer a los enólogos, te das cuenta que son personas comunes y silvestres, igual que tú, y que tienen las mismas dificultades, tienen los mismos problemas, y tienen también las mismas cosas buenas. O sea, entonces, creo que hay que bajar un poquito el tema del vino a la tierra y pasarlo bien. Es que eso es lo importante. Nosotros vivimos para esto. Hay que bajar a tierra, porque si lo haces complicado, snob, sí. Hay que despeinarlo, decimos, hay que sacarse la corbata, sí. Porque tiene que ser fácil. Y en relación a eso, tú que tienes tanta experiencia en esto, cuéntanos una anécdota entretenida. ¿Qué es lo que te ha pasado 16 con el vino? años en la calle, tienes que tener alguna historia una realmente... Historia. Empecemos así. No te voy a comprometer con algo gracioso porque a veces uno está forzado. No. Algo insólito que te haya pasado. Sí. No, es que me pasó hace poco, a propósito de la cultura latina y de cosas que nos unen. Estuve en la Copa América de Estados Unidos, fue hace unos años atrás, hace poco. Y me he convertido amigo de James Acklin, entonces voy a los eventos, qué sé yo. Ahí está Nacho. Ahí está. Entonces, justo voy a este evento, no fue tanta coincidencia porque también era el US Open, entonces hice que coincidiera todo, qué sé yo. Voy a la Copa América en esta ocasión y no agarré hotel. Y termina el partido, el juego Chile-Argentina, y me vuelvo a Nueva York, tenía el vuelo al otro día y estuve hasta las 2 de la mañana tratando de agarrar hotel. Y terminé durmiendo en el aeropuerto, pero parecía un homeless, que no tenía casa. Y cuando finalmente me iba a dormir a las 4 de la mañana, llegaron los policías a levantar a toda la gente porque estaba acostado con los homeless. Y yo decía, no puede ser esta historia, o sea, esto es ridículo. Y me despertó a las 4:30 de la mañana y abrieron la seguridad y ahí entro, pero estaba destrozado. Entonces... quería irme a Miami a toda costa y mi vuelo era al mediodía. Entonces, a las 8 de la mañana el primer vuelo. Entonces, preguntaba. Y cada 15 minutos me despertaba y trataba de irme a Miami. Pero sí, eso fue dramático. Y entonces eso habla también del poco glamour en nuestra industria. Porque la gente siempre, ¡ay, qué entretenido lo que hace! No, a veces se juega mucho con los tiempos. Sí. ¿Y algo que te haya pasado con alguien que no sé, que lo hayas visto como súper raro? O alguna locura que viste cliente, de alguien exacto. Haciendo algo con el vino, no sé. Bueno, locura muchas. Por ejemplo, para mí un tabú fue, en algún momento andaba con el gerente marketing de alguna de las viñas que trabajé
Y este vino está muy bueno con este. Y... Ok, mezclémoslo. Y yo, estáis loco, pues si eso no se puede hacer. Antes que llegara el cliente. Y yo, pero ya está preparado. Porque el tipo era un súper sommelier, pero después se lo creamos en la bodega, no te preocupes. Pero ¿cómo? No, sí, pa. Y lo mezcla. Y yo, no, así yo, el tipo va a cachar que son dos vinos distintos. Y tenías que venderlo. Llegó el sommelier. Muy bueno el vino. Y te lo juro que se me cayó todo este tema de como de la formalidad en los vinos. De la estructura así de la tan cuadrada. Claro, porque para mí era este vino con este, y era imposible. Son gustos. No, y el tipo llegó, cató, le encantó. Y dije, oye, y ese vino es un poco el origen de todos estos vinos que estamos innovando, de barricas de bourbon, de barricas de ron, de tequila. ¿Pero qué sentiste en ese momento? ¿Te querías? Yo sentí que estaba engañando. O sea, yo sentí que estaba mintiendo y que estábamos cometiendo un delito el hacer eso. Porque era supuestamente un vino terminado, ¿no es cierto? Y salió. Oye, Cristóbal, hagamos algo que no hemos hecho otras veces porque estamos los dos solos, pero te vamos a hacer unas preguntas así cortitas, a ver, muy relacionadas con el vino, a ver qué opinas. Uva favorita, por ejemplo. Cabernet Sauvignon. Vino favorito, para una ocasión especial. Tu vino favorito. Tienes que decir la bodega. Sí, aquí di la bodega. Acá sí, por favor. Ahí no me equivoco. Ahí no me equivoco para nada. No puede ser de las tuyas. No puede ser de las mías. Es que la pregunta es un vino favorito. No, mentira. Esa no es la pregunta. No, o sea, el vino que si voy a catar va a ser mi vino, la marca HS, que me encanta. Un vino hecho para los jóvenes. Pero vinos que he encontrado como joyita. Hay una bodega australiana que el dueño vino un día y Cristóbal, quiero que trabajar contigo, que se llama Chateau Tanunda. Chateau Tanunda. Con T. Tanunda, sí. Tanunda. En el Valle de Barossa. Ok. De hecho, la marca se llama Gran Barossa, lo cual es genial. Y es uno de mis vinos favoritos. Y, a ver, y un vino para todos los días, así accesible para todo el público. A mí me gustan mucho los vinos blancos para el día a día. Sobre todo cuando voy en climas cálidos. Me gusta el chardonnay. Y eso a mí me sorprende porque eso habla de la evolución del paladar. Porque cuando empiezo la industria en el 2009, odiaba el chardonnay. Encontraba esas notas de piña o madera que eran horribles. Y después más y más estudié el mercado americano y aprendí que el chardonnay era la uva número 1. Entonces tuve que estudiar más. Y ahora es la uva que más me gusta. ¿Ya? Entonces, eso también habla de lo importante que es aprender y estudiar. Porque mientras más estudiáis, más le agarráis el gusto a las cosas y empiezas a ver cosas. Y bueno, eso. El chardonnay es mi uva favorita. ¿Alguna etiqueta o algún vino que digas, puta, wow, esto no lo había experimentado, o me encantó, o es muy diferente, no sé? Sí. Mira, a mí me gustan los vinos californianos. Y dentro de California te podría decir que hay una bodega que se llama Sextant, de Paso Robles, y es espectacular. Es uno de mis vinos favoritos. Mira, qué interesante. Oye, y esto para todos nosotros de tomar no es complicado. Un tip que con tu experiencia nos digas, oye, esta es la forma de elegir un vino de la manera perfecta, o una de las mejores formas de elegir un vino. Me imagino que no hay una manera perfecta. En términos de ocasión, cuando vas a la góndola, en ese momento, sí. Bien. Yo creo que cuando voy a una góndola, me entretengo demasiado de partida. O sea, y hago trampa, porque como muchas veces esos momentos que tengo para mí, voy con mi familia a los enanos, a mi hijo, les digo, descubran los vinos que tengan animales y cuéntenlos. Entonces ahí puedo pasar más rato estudiando etiquetas. Entonces empiezan a contar, mira, este tiene un toro, papá, este tiene un caballo, ya cuenten cuánto hay. Y ahí pasan 10 minutos. Yo sigo estudiando la etiqueta, dando la vuelta, viendo los importadores, Eso sí es hacer trampa. Mucha trampa. Entonces, pero me encantan todos estos vinos de barricas experimentales, de bourbon, de ron, de tequila, de porto. Eso para mí es un mundo como escondido, y también me gusta mucho porque vas metiéndote en los licores, que también creo que hay un mundo que voy a vivirlo de a poco, y me encanta. Y el último, un tip infalible para elegir buen vino sin ser experto.
Esa está buena. Creo que el típico tip, pero que después de muchos años y trabajando dentro de las bodegas para crear productos, yo diría que que la botella ojalá esté bien presentada, en el sentido que el pant sea profundo. Eso para mí habla muy bien, porque normalmente el vino que va a ir dentro va a ser un vino de calidad, porque no te va a gastar una botella pesada en un vino malo. Creo que también los grados alcohólicos, estamos hablando de tinto, es otra cosa que me fijo. Y ya, si te quieres poner un poquito más específico, el origen. Creo que eso es súper importante. Que no es obvio, porque la gente que no sabe de vino, por ahí no se preocupa de dónde es el vino, dice un Cabernet Sauvignon, tacatá, y ya está. Yo tengo 2 preguntas rápidas, o sea, si me puedes, lo que significa para vos. ¿Qué pensás de Vivino? Vivino está muy bueno. De hecho, me comunico con ellos. En términos comerciales, muy importante, porque cuando presentas a retailers, lo primero que hacen es meterse a vino. Empiezan a ver los comentarios, muy importante. Y si tienes pocos comentarios, no es conocido, es un arma a doble filo. Es bueno por un lado, porque tal vez no aparece el precio, entonces los retailers están, me gusta, porque es más exclusivo, esto es bueno. Pero si ya el vino tiene ciertos comentarios, mejor que tener mucho. Y te pregunto, porque aquí en Costa Rica, en el mundo de los sommeliers, le ponen la cruz a Vivino, y he escuchado cada cosa. Y yo, pero es un mal necesario. Es una herramienta, punto. No, eso es. No. Sí. Ok, ¿y qué piensas tú? Este término lo he escuchado yo acá. Vinos Disney. Vinos Disney. ¿Serán vinos de mentira? ¿Eso se refiere? Yo lo he escuchado cuando se refieren al vino norteamericano. Es que son vinos Disney, dice. Son vinos creados, te dicen. Sí, vinos de laboratorio, te dicen. En Miami, los cubanos tienen un dicho, dice, no, esto es Mickey Mouse. Y yo la primera que decía, esto es Mickey Mouse, que es un poco lo mismo. Esto es Mickey Mouse. Pero bueno, ahí yo tengo una relación con Disney muy cercana. O sea, tengo relación comercial en el fondo, y hago muchísimos negocios con Disney Cruise. Y pasa todo lo contrario en la realidad, porque son muy preocupados por los vinos, hace unas catas muy serias. Salas, si me está escuchando, la persona que está a cargo de los vinos, Salas Chetbia, francés, y él me dice que le tengo que decir high standard a ese vino, de hecho. Ojo que yo me estoy enfocando en que cuando hablan aquí de vinos norteamericanos, le ponen el término vino Disney, porque son vinos muy creados, digamos, ¿verdad? Es una idea creada de laboratorio. ¿Qué te hace 100%. Pensar tú eso, que estás en ese mercado? Pero ¿Eso es cierto? ¿Es muy cierto? Sí, eso es cierto, sobre todo en los precios económicos. Hoy día creo que lo estamos conversando, que en los vinos económicos hay mucho de eso, ¿ya? De hecho, los vinos económicos tienen un azúcar residual increíble. Brutal. Pero increíble. ¿Ya? Pero yo no estoy en contra de eso si el público lo quiere, ¿ya? O sea, hay que tenerlo. Y es una locura no hacerlo, porque es el público que está entrando en el mercado, y no sé si es un mal necesario, pero hay que tenerlo porque acerca al consumidor que toma Coca-Cola todos los días. Bueno, empieza por ahí, de a poco si se va culturizando en el vino, llega al otro. Pero es cierto, o sea, no tiene nada que ver con un vino más serio. Oye, Cristóbal, mira, ya nosotros vamos a tener que empezar a despedirnos, pero... 40 minutos. Sí. Han pasado volando, ha sido ¿verdad? Nuestro episodio más largo, que se nos ha pasado volando. Pero sí te quiero como pedir una reflexión final. Al final, ¿qué nos dejas como mensaje final para nuestros seguidores, digamos, y también un poco de ti, para que te sigan en redes, para que sepan un poco más de ti, qué sé yo? Cuéntanos eso. Bueno, contarles que no hay que tenerle miedo al vino. Al consumidor final, acérquense al vino, porque saca esos pensamientos, esas palabras con tu familia, con tus amigos, que te acercan a una dimensión distinta y muy entretenida, más real, ¿ya? Y Cristóbal Toral en Instagram, me pueden seguir si quieren, pero más importante, a la gente que está en la industria, mi objetivo es aclarar la forma de presentar los productos en el mercado de Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica. La próxima semana estoy en Brasil. En Brasilia es un mercado impresionante. Pero así son 200 millones de habitantes. Es impresionante, y saben mucho de vino los brasileños. Sí. Es el mercado más importante de Chile, pero me llaman para que los pueda ayudar también a posicionar su marca. Bueno, Cristóbal, y la verdad, lamentablemente nos tenemos que despedir, pero te agradecemos muchísimo el habernos acompañado.
Fue un placer de verdad conocerte y compartir contigo y aprender un poquitito de ti y conocer tus experiencias. Y Eleazar, obviamente. Es la primera y espero que no sea la última vez que podamos sentarnos a conversar. Por ¿Ya supuesto. ves de qué se trata esto? Me encanta. La idea es que nos cuentes, conversar y hablar extendidamente de todo lo que se pueda con respecto no solo al vino, sino a tu vida, tu trayectoria, tu experiencia, que nos ha sumado mucho a nosotros en este episodio. Bueno, gracias a usted y para mí esto fue una muy bonita sorpresa. Los veo a ustedes también muy contentos por este podcast, así que los felicito, los voy a seguir más porque ya los seguía, así que era un fan escondido. Así que vamos con todo y que esto crezca y explote. Antes de terminar, una pregunta muy importante. ¿El pisco es peruano o chileno? No, mentira. El pisco no es respondan, el no del vamos que a se lo entrar. toma. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Tomarnos es Complicado. Y espero nos sigan pronto para el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.